del ciclo de conferencias que de manera mensual habremos de llevar a cabo durante los primeros martes de cada mes en este mismo lugar y a esta misma hora. Como corresponde en este tipo de eventos, aprovecho la ocasión también para transmitir algunos mensajes del Consejo Directivo del Colegio que tienen que ver un poquito con la promoción de las actividades que venimos desarrollando y que en primera instancia tienen que ver con la forma en que podemos ir dándoles a conocer a todos ustedes los eventos que se van a desarrollar en el futuro. Tenemos ya una página web que si gustan tomar nota, es www.colegioclaim.com o su liga www.claim.org. Las dos llevan al mismo destino y ahí pueden consultar todos y cada uno de los eventos que se van generando a lo largo de las actividades de este Consejo Directivo. El otro medio de comunicación que hemos ido desarrollando y aprovechando las redes sociales es el que tiene que ver con la página del Facebook, que es Colegio de Licenciados en la Administración del Estado de México AC, y que ahí también vamos transmitiendo o anunciando lo que se va generando y algunos otros tópicos o temas de interés para la Universidad del Colegio en materia de administración. El tercero es el Twitter, que es también una herramienta fundamental. Ese es muy sencillo, es @Claim con mayúsculas, EX con minúsculas, las abreviaturas de Claim, MEX. Y un último anuncio sería el que tiene que ver con qué es lo que se requiere para poder ser miembro o asociado del colegio en estos días. Es muy simple. Como ustedes bien saben, de acuerdo a las leyes locales para la colegiación, el colegio admite en la asociación a solamente egresados de las licenciaturas de administración, de las maestrías en administración o de los doctorados en administración con cédula profesional. Entonces, son 4 requisitos básicos, que son la cédula profesional del grado académico que corresponda, que acredite sus estudios en materia de administración, su acta de nacimiento, una copia fotostática, su identificación oficial, pasaporte o credencial del Instituto Electoral, y una copia simple de su título profesional, grado de maestría o de doctorado. Bien. Para no abusar del tiempo del conferencista, déjenme decirles que hoy tenemos un conferencista de lujo, el licenciado José Luis Zamora Contreras. Bueno, antes de presentar a nuestro conferencista, es muy importante destacar también que este evento en particular, que es la primera conferencia de nuestro ciclo mensual de conferencias, entra dentro de lo que es el marco de la primera Expo Consejo del Colegio de Profesionistas, organizado precisamente por el Foro Nacional de Colegios de Profesionistas del Estado de México, Federación Estatal AC, presidido por nuestro amigo el licenciado José Luis Olivas, quien además de ser un expresidente del colegio, es miembro activo del Consejo Consultivo del propio Colegio de Licenciados en Administración. Gracias, José Luis. Este evento entra dentro del marco de estas actividades que son muy importantes para la sociedad de todos los colegios en el estado y que a partir del día 13 tiene una serie de actividades que, si ustedes entran a la página del colegio, podrán ver ahí el programa completo de lo que hay en los días 13 al 16. Bien, el día de hoy presentamos a José Luis Zamora Contreras. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad La Salle, es industrial, catedrático universitario, expresidente de la Cámara Nacional de las Artes Gráficas, CANAGRAF, expresidente de la Unión de Litógrafos de México, expresidente de la Confederación Latinoamericana de la Industria Gráfica, CONLATINGRAF. Fue distinguido en el año 2002 con el nombramiento de líder gráfico de las Américas. Actualmente es consultor internacional y director general
de MATS México S.A.D.C. Demos la bienvenida. José Luis, bienvenido, esta es tu casa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y bueno, vamos a platicar un poquito de lo que es la administración. Allá cuando era chiquito y estudié la carrera, era una carrera así que de moda, había que ser administrador. No te realmente, y en mi época, antes de que yo estudiara la carrera, se llamaban licenciados en administración de empresas. Y por ahí a alguien se le ocurrió, oye, pero no, también a lo mejor hasta sirves para administrar la administración pública. Entonces no lo cerremos en la administración de empresas y vamos a dejar nada más en licenciado en administración. Y así se quedó. Nos volvimos licenciados en administración porque en teoría pues íbamos a salir de la escuela, íbamos a administrar las grandes empresas del planeta, ¿no? En aquella época, pues ya te podrás imaginar, queríamos administrar los bienes de Rockefeller y los bienes de, pues sí, todavía no existía, pero el equivalente y demás, y decíamos, no, pues yo de aquí salgo y me la como a puños. La realidad, ¿qué les platico? No es precisamente esa, es un poquito diferente, pero sí es una realidad que estudiar una carrera de administración, como ustedes la han estudiado o la están estudiando, o eventualmente la van a estudiar, que genera las herramientas más que suficientes, más que necesarias para poderle hacer frente a la administración de una empresa de cualquier tipo, a la administración de una empresa, llamémosle emprender algo, ¿sí? en el sector público también. Creo que la carrera como tal es una de las más completas que ha existido siempre, que verdaderamente te da un marco de referencia, más que una especialización, un marco de referencia, con el que puedes enfrentar a aquel pedazo de la administración donde sientas que puedes desarrollar mejor tus actividades. En aquella época estaba, pues ya te puedes dedicar a finanzas, te puedes dedicar al área contable, te puedes dedicar a la administración de personal, a la mercadotecnia o a la administración de la producción. Todo el mundo decía, bueno, los que se van a la administración de personal son los flojos, porque es bien fácil. Y los picudos son los que van a administrar finanzas, porque ellos sí le pegan a los números y hasta se entienden con los contadores. Cosa que en aquella época, creo que hoy en día también resulta sumamente complicada. Porque como que estamos más intenso, mucho más profundo, que te permita hacer un rapport con esa persona y que la persona te dé el máximo de sí misma, desarrollándose a sí misma. No es, con alguna ocasión se definió administración de personal, manejo de personas, de ninguna manera. Las personas no son manejadas, los que manejan son los coches, no las personas. Tienen voluntad propia y lo que hay que hacer es llevar esa voluntad al desarrollo de los objetivos de la empresa para que ambos, tanto la persona como la empresa, generen su satisfacción empresarial o personal. Pero bueno, eso es en el área de recursos humanos. Yo aquí vengo a platicarles un poquito de qué pasa pues con las empresas familiares. Por ahí les decía, oye, empresas familiares, Pepe y Toño. Sí, por ahí va, pero no necesariamente es un Pepe y Toño, ¿no? Si quieres la siguiente lámina. Una empresa familiar, sí, lo podemos ver ahí, es aquella que está controlada por los miembros de una familia, tanto en su capital como en su gestión, llamemos de administración. Y el propósito básicamente es darle continuidad en manos de la siguiente generación. Ninguna empresa familiar nace para ser autosuficiente y autosatisfactoria en la primera generación. Normalmente el padre, que es el que genera la empresa familiar, en ese momento es el padre, puede llegar a ser hasta el tatarabuelo en su momento, pero en ese momento es el padre. ¿Sí? Muchas veces es el hijo que en su momento va a ser padre, pero hablamos del padre. Él genera la empresa familiar para darle sustento básicamente a su familia, pero con la mira de que sus hijos y eventualmente sus nietos y demás asuman en su momento la administración, el control de dicha empresa. Evidentemente las empresas familiares son la base por mucho de la economía, no solo en México, sino a nivel mundial. Más adelante vamos a ver unas láminas por ahí, ¿sí? Simplemente tú calculas de que el 95% de las empresas que existen hoy en México tienen rasgos de ser empresa familiar. Y no te preocupes del tamaño, ¿sí? Me puedes hablar de Telmex, ¿sí? Me puedes hablar de ICA, me puedes hablar de Bimbo, puedes hablar de la imprenta, perdón, que refiere a muchos ejemplos a la imprenta, pero es a lo que yo me he dedicado toda la vida. Me puedes hablar de una imprenta a nivel mundial que se llama R.R. Donnelley, la imprenta más grande del planeta, no como un solo ente, sino como varias plantas, y es de la familia Donnelley. Pero también
N número de empresas familiares. Y también podemos hablar de taller mecánico de aquí a la vuelta, o podemos hablar de los abarrotes fulanito de tal, o lo que tú quieras. Y hablando de abarrotes fulanito de tal, pues está Comercial Mexicana, de los González, Soriana, ¿sí? El mismo Gigante en su momento de los Posada. Es decir, siempre hay un ente, una familia que es la tenedora, vamos a decir, de la parte mayoritaria de las acciones y por lo mismo del control de la empresa. Eso las coloca en el área de empresas familiares, ¿de acuerdo? Donde todos he sabido que las micros y las muy pequeñas empresas en México son la base de la economía, son las que generan el 80% del PIB nacional, además de que el 90% de las empresas emisoras en la Bolsa Mexicana de Valores, el 90% del valor total de la Bolsa de Valores en México está, ¿sí?, detentado por empresas familiares, lo cual obviamente ya es algo verdaderamente importante. Y en cuanto al nivel de empleos, tú puedes decir, si son tan grandes, tan importantes, deberían de tener la mayor cantidad de empleados. Lo que pasa es que aquí competimos con la parte gubernamental, y por eso nada más el 78,5% de los empleos que se generan en el país son de empresas familiares. El otro pedazo lo genera la parte gubernamental. Bien. Podemos ver, siguiente, sí, algunas empresas familiares, bueno, pues, las tenemos, yo no alcanzo a ver, pero son las que todos conocemos: Bimbo, ¿sí?, Televisa, Azcárraga, Carso, Slim, Cemex, del reciente fallecido Lorenzo Zambrano, Electra, de la familia Salinas, en fin, La Costeña, de la familia González. Hay muchísima gente que está metida en esto, y además en todos los rangos, en todos los niveles. A nivel de comunicaciones, no solo Televisa, sino las estaciones de radio, los periódicos, todos de alguna manera se generan en función de una relación familiar. Y mucha gente dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué familiar? Porque es más fácil entenderte con tu hijo y colgarle un libro si no te hace caso, que entenderte con tu socio, que a lo mejor estás pensando que te va a acabar transando. Muchos de los destinos de las empresas familiares acaban en desastre, pues, porque en lugar de asociarte con tu primo, con tu sobrino, lo que tú quieras, te acabas asociando con tu compadre y ahí empiezan los problemas. Pero lo veremos más al rato. Siguiente. ¿Cuáles serían los mitos que existen en las empresas familiares? O sea, ¿por qué las empresas familiares tienen como una característica en particular que la gente dice, híjole, a ver, primero se dice que es muy difícil crear una empresa familiar? La cosa más sencilla del mundo. A ver, chamaco, siéntate y ponte a doblar papelitos. Ya con eso tienes una empresa familiar. Sí, a ver, chamaco, siéntate y vamos a empezar a llevar lo que hacemos aquí por juego, por artesanía, vamos a llevarlo al mercado. Así de simple. Obviamente tienen momentos críticos, porque la empresa familiar se ve afectada, no digo en plan positivo ni negativo, simplemente se ve afectada por las situaciones familiares. La muerte de un familiar afecta a la empresa en forma intensa. El nacimiento de un niño afecta a la empresa, el matrimonio, la separación, lo que tú quieras, todos esos momentos que son propios de una familia, del devenir natural de una familia, afectan necesariamente el devenir de la empresa, porque la empresa gira en torno de la familia. Y alguien le va a decir, no, la familia gira en torno a la empresa. Ahorita vamos a ver cuál es la relación entre quién gira en torno a quién y por qué. Es muy difícil sobrevivir las transiciones, eso es verdad. ¿Sí? Normalmente, y ahorita también hay una lámina más adelante, es muy difícil que una empresa familiar llegue a la tercera generación. Muy, muy difícil. La hace el padre, ¿sí? El padre tiene un hijo y el hijo ahí la va llevando, y en el momento en que entra el nieto o los nietos de los diferentes hijos, empiezan los problemas, y ahí o la empresa se administra en forma institucional, se institucionaliza, pues, o definitivamente acaba sufriendo. ¿Por qué? Porque yo me puedo llevar muy bien con mis hermanos, que son los que iniciamos la empresa, ahí la llevamos. En el momento en que un hermano mete dos hijos, llamarle primos, a la empresa, y yo no más puedo meter una hija, por decir algo, y mi hija no le gusta, y ¿por qué tus hijos sí y mi hija? Empiezan los dimes y diretes, y ahí es donde la empresa familiar, si no se institucionaliza, se puede ir a pique. Vamos a ver cuál sería el proceso adecuado para hacer una transición para que las empresas familiares exitosas, exitosísimas, institucionalmente pueden seguir sobreviviendo a pesar de que ya no sean detectadas o detentadas en forma exclusiva por la familia.
Se dice que son negocios pequeños, obsoletos y poco eficientes. Por ahí vimos la lista anterior, pero que no es cierto. De ninguna manera son pequeños, obsoletos y poco eficientes. Pequeños, pues obviamente depende del nivel de negocio en el que te estés desarrollando, pero yo todavía creo que FEMSA, Coca-Cola, pues no es ni tan pequeño que digamos, ¿verdad? Ya no digamos Cemex o la misma Televisa, y sin embargo son empresas familiares. ¿Sí? Poco eficientes, pues la historia nos dice que definitivamente no es el caso, no deja de ser un mito que está relacionado, más relacionado con empresas familiares que sí, por supuesto, hay empresas familiares pequeñas, obsoletas y poco eficientes, por supuesto que las hay, pero no son de las que, no son digamos la generalidad, al contrario, ¿sí? Yo creo que la generalidad es que las empresas familiares tienden a eficientarse porque de eso depende la supervivencia de la familia, a su vez de los empleados que acaban con el crecimiento. Entonces, sí es un mito esa circunstancia, ¿no? Y bueno, es imposible crear un sistema de gobierno para la empresa familiar. Sí y no. Un gobierno institucional es complicado porque el primer reticente a esto es el pater familias, independientemente de que sea la generación que tú quieras. Sí es difícil hacer un gobierno. Aquí se hace lo que yo digo porque lo digo yo. ¿Ok? Si quieres sobrevivir o eres verdaderamente eficiente y que lo dices tú, te sigue generando los mismos beneficios que al principio generaba porque eras único, porque eras el primero, porque era otra época, va. Pero si ya no se da el caso, tienes que empezar a cambiar. Tienes que establecer sistemas de gobierno empresarial que te permitan generar la posible supervivencia de tu empresa en el futuro. Y bueno, vamos a ver ahorita una tabla, sigue por favor, más o menos cómo se comporta la industria familiar en el mundo. Prácticamente andamos arriba del promedio, arriba del 90%. En Estados Unidos, en México, en el mismo Brasil y hasta Italia, el porcentaje es muy elevado. Conforme los países se van desarrollando más, se va acabando el concepto familiar. Conforme se va perdiendo el elemento familiar, se va perdiendo la empresa familiar, obviamente. En países como Holanda, Reino Unido, donde el vínculo familiar está pues, más diluido, por así decirlo, donde no es tan importante seguir siendo familia o conociendo, pues las empresas dejan de ser familiares. Pero en países, específicamente como México, donde la familia es el núcleo central de toda la existencia de nuestro país, pues obviamente la empresa familiar tiene un porcentaje muy alto de participación. ¿Okay? Y países obviamente latinos, como pudiera ser Brasil, Italia, la misma España y Chile, pues reflejan más o menos esas circunstancias, ¿sí? La mentalidad latina es de la familia, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te puedo decir de los italianos y demás, ¿no? La familia para acá, la familia para allá, y aquí en México también, ¿sí? Y ahora, tú me vas a decir, esto de las empresas familiares es como que nuevo, Pepe y Toño, no, en la siguiente tabla podemos ver desde cuándo existen las empresas familiares en el mundo. Si me pasas la siguiente también. Fíjate, desde hace 1500 años, por ahí ya existían empresas familiares. Entonces, así digo, hace 15 años pues era lógico, también te la compro, no pasa nada. Pero son empresas que en el tiempo han seguido existiendo, se han seguido desarrollando, a pesar de que tienen 200 años o 300 años en el mercado. ¿Por qué? Porque el vínculo familiar generó un tronco, una base lo suficientemente fuerte como para resistir el embate del tiempo, el embate de las circunstancias de cada momento, de cada época que vivía la empresa, ¿sí? Y que después necesariamente se fueron institucionalizando. Todas estas empresas hoy en día son empresas familiares, de corte familiar, donde la familia sigue opinando, sí, por supuesto, tal vez su opinión sea la más importante para conservar las tradiciones, que eventualmente eso es lo que te da posición en el mercado, pero ya el gobierno ya es institucional. Y muchas veces hasta en la bolsa ya está el gobierno de dichas empresas. ¿Ok? Aquí viene una tabla, la que sigue, por favor, de qué es lo que pasa con las empresas en la segunda y en la tercera generación. Si te das cuenta, empresas que sobreviven a la tercera generación, es decir, que son detentadas por los nietos del que la instituyó, se reflejan básicamente en un 8%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente el padre, por así que como es, se parte el alma y genera la base de la empresa y la deja razonablemente bien. Le falta el empuje porque él empezó de la nada de lo que sabía hacer. Llega el hijo, el que sigue inmediatamente, el hijo, y le empieza a echar todas las ganas del mundo y ayuda al padre a sacar la empresa y es verdaderamente el que la levanta.
¿sí? El padre la crea, digamos que siembra la semilla, empieza a florecer, pero el que la cultiva, el que le echa todos los kilos, se llama de fertilizantes y demás, ¿sí? Toda la capacidad, porque ese sí ya pudo estudiar. Muchas veces el padre no ha estudiado una carrera, el hijo es el que el padre lo manda a estudiar a Isabel, prepárate para que me ayudes a manejar aquí el changarro. Y sí, en efecto, se pone a manejar el changarro y empieza a aplicar los conceptos que tiene, y de repente te encuentras negocios así muy viejos, como no sé, Abarrotes La Lupita, que ya no se llaman Abarrotes La Lupita, ¿no? Sino que ahora se llama Shopping Center La Lupita, porque eso es mercadotecnia, y me lo enseñaban en la escuela, papá, y fíjate que le vamos a echar, y el papá dice, órale, dale, vamos a hacerlo, lo hace y se vuelve Shopping Center La Lupita y empieza a generar. Y el hijo, sí, es el que verdaderamente la levanta, la cosecha, le pone la levadura para que esponje bien bonito. Y luego llegan los hijos, le hacen los nietos. Y como normalmente no hay un hijo, no hay varios, entre los tíos, entre los primos y los hijos, se comen la empresa. Y hasta ahí llega. Los que verdaderamente disfrutan los frutos que sembró el abuelo y que cultivó el padre, son los nietos. Y ahí es donde empieza a haber demasiadas complicaciones, porque no nada más hay nietos, también hay yernos, y también hay nueras, y se arman el niño. Y ahí es donde las empresas que no se logran institucionalizar, que no logran modificar su sistema de gobierno con la participación de la familia, eso es muy importante, con la participación de la familia, si no logran generar esa transición a un gobierno más institucional, están condenadas necesariamente a desaparecer. ¿Okay? ¿Qué sucede o por qué las empresas en un momento dado acaban feneciendo, se acaban apagando? La siguiente lápiz, por favor. En una empresa que no es, digamos, familiar, lo que a ti te exigen es que seas efectivo. ¿Qué vas a producir resultados? Y no me importa si estás guapo, si estás feo, no me interesa, vas a producir resultados. En una empresa familiar no. Entonces, oye, vente para acá, Pedrito, vamos a platicar, porque te estás portando mal, ya que tu mamá está muy triste, hace 3 días que no llegas, no digas todo por aquí, ¿sí? Y no has venido a trabajar, pero no importa, pues a ver, vete a bañar y cúrate y regresa, porque pues aquí está tu puesto. Es decir, en lugar de exigirte efectividad y de calificarte por lo eficiente que eres o lo efectivo que eres en el desarrollo de tu actividad, te califican por cómo te portas con la familia. ¿Sí? Oye, pero pues usted no produce nada, será muy tu hijo, pero pues no, oye, no se rían, mujeres, no es cierto. Carencia de indicadores clave del desempeño. Es correcto, o sea, no sabemos cómo calificar al hijo, o sea, este es el más simpático, es el más a todo dar, es el que más cuida a la mamá, le lleva su pastelito cada 8 días o lo que tú quieras, y pues es el eficiente, es el que yo te voy a contratar. ¿Sí? No tienes un indicador correcto de cuál es la eficiencia que está generando ni cuánto te está generando. Puede ser que el hecho de que consienta la mater, familias, bla, 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 genere un ambiente dentro de la empresa que propicie, bla, sí, puede ser, pero ¿cómo lo mides? No hay forma de medirlo. Entonces, es difícil eso, ¿no? Obviamente no puedes decir, oye, ¿sabes qué? Te voy a poner 10 porque hagas esto, te voy a poner 8 porque hagas esto. ¿Sí? A lo mejor el hijo más chiquito, ¿sí? Ese cuate es bien eficiente, trabaja durísimo, llega temprano, está sacando todos los asuntos, pero no va a ver a la mamá, o no le hace piojito al papá. Pues ya lo empiezas a calificar diferente de aquel que no hace nada, no produce nada, pero es bien simpático. ¿Sí? Le cae todo a la mamá, y es el que genera las relaciones públicas, y mira, viene el hijo de don Pedro, y es bien guapo, y nos va bien. Sí, no existe un elemento para diferenciar cuál de los dos pudiera ser más efectivo. Obviamente no hay competencia, que sí la hay, pero no la hay, porque muchas veces, más en una cultura como la nuestra, la mexicana, el mayorazgo es el mayorazgo. Oye, ¿qué va a suceder a mi papá que es director general? Pues Juan, que es el mayor, güey, ¿por qué le buscas? Oye, pero es el más güey de todo. Pues sí, pero es el mayor. No hay forma. Entonces Juan ya no compite, pues alguien le viene valiendo exactamente. Él es el que sigue, punto. ¿Sí? Y lo peor del caso es que el que seguiría después de Juan sería Pedro, porque si no se muere Juan, pues Pedro ya no entró. Y en el camino el Juan agarra y avienta 3 o 4 chimpayates al asunto, pues ya no nunca. ¿Para qué te preocupas de competir? Eso delimita la situación de las empresas. Y por supuesto, pues las metas y los compromisos pues, ni siquiera se establecen, de entrada no se establecen. Y si no se establece, pues ¿cómo vamos
a determinar cuál es el nivel, ¿sí?, de cumplimiento que tienes con esas metas y con esos compromisos. Simplemente no los tienes. En la siguiente tabla podemos ver dos sistemas de valoración de la empresa familia. Cómo maneja el conflicto y cómo maneja una empresa no familiar el conflicto. ¿Sí? En la empresa familiar el enfoque está en lo emocional. Te quiero, eres mi hijo, eres mi padre, te quiero. En la empresa, digamos, institucional, es, o me da resultado o no me da resultado. Punto. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a afectar el conflicto? Si me caes muy bien, te quiero mucho, con eso me resuelves el conflicto, o eres muy eficiente, te dedicas a hacer tu trabajo y con eso vamos a desarrollar, a resolver el conflicto. No necesariamente una u otra está bien o está mal, depende de la circunstancia a la que te estés enfrentando. Evidentemente, las tradiciones en la empresa familiar son fundamentales. ¿Sí? Aquí se cierra el 15 de julio porque es el cumpleaños de mi papá. Punto. ¿Sí? En la empresa institucional, no, por ahí. ¿Sí? O sea, la empresa institucional, con trabajos te reservan los días reservados por la ley o marcados por la ley. ¿Sí? Obviamente, la empresa familiar mira siempre hacia adentro. Mira hacia el núcleo familiar. Trata de preservar el núcleo familiar. Mientras que la empresa institucional, todo lo contrario. Todo lo contrario. No me preocupa la parte interna más que la parte externa. Lo que a mí me interesa es que la parte externa se esté controlando, ¿sí?, independientemente de que dentro de la empresa pueda o no existir un conflicto de otro tipo. ¿Sí? Obviamente en la familia pues vamos a llevarnos bien, a ver, chamacos, no se peleen, se vengan, vamos a practicar. Buscas la armonía entre los miembros de la administración de la empresa familiar, mientras que en la empresa institucional buscas el crecimiento. ¿Sí? Clásico. Por mí, de la puerta para afuera, mátense, pero aquí adentro todo el mundo trabaja. Y en la empresa familiar, no, un momento. De la puerta para acá se van a portar bien. Si ya afuera se matan, es un problema, pero aquí se van a portar diferente, ¿no? En la empresa familiar es porque lo digo yo. Tienes que obedecer. En la empresa institucional, negocios. Oigan, a ver si ¿qué opinan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo la ven? No es porque lo digo yo, es porque lo decimos todos, porque las circunstancias nos llevan a decir que hagamos X, Y o Z actividad o lo que sea, ¿no? Y por último, pues mira, es muy simple. En la empresa familiar, pues te vas cuando te mueres. Así de simple. ¿Sí? En la empresa institucional, a ver, o me produces o ya te fuiste. Así de simple. ¿Sí? Es más, digamos, deshumanizada, entre comillas, la empresa institucional, es mucho más humanizada, también entre comillas, la empresa familiar. ¿Ok? Nos brincamos la que sigue, si quieres más proyectada, pero nos la brincamos, la que sigue también, y la que sigue también. Nos vamos a la de plan de sucesión de las empresas familiares. Pásatela. ¿Sí? ¿Por qué es importante, de alguna manera, establecer un esquema que permita una sucesión, digamos, escalonada, una sucesión planificada de la empresa familiar? Porque también es cierto, sí es cierto que las empresas que hemos visto, FEMSA, Coca-Cola, ICA, todas esas, son empresas exitosas y demás, pero son contadas con los dedos de una mano. ¿Sí? Realmente las empresas familiares, pequeñitas, bla, 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 que no tienen un esquema que les permita, digamos, institucionalizarse, se están condenadas al fracaso. ¿Por qué? Porque la familia al final se acaba terminando. Yo, papá, pues sí me encanta chambear y me voy a la imprenta todas las mañanas y abro y levanto la reja y voy a comprar el papel y sí, cierto, sí lo haces. Y a lo mejor me jalo uno o dos de mis hijos que le van a entrar con muchas ganas. Órale, vengas muchachos, a ver, yo voy a traer papel y tú mientras manejas la prensa y tú atiendes a los clientes. La vas llevando. Pero llegan los nietos del papá, del que abrió la reja primero. ¿Sí? Y los nietos pues empiezan a tener diferentes objetivos. ¿Sí? Y sabes qué, papá, buena onda, yo a la imprenta no voy, yo a la tienda de abarrotes no voy, yo al almacén no voy, yo a cortar tela no voy. ¿Por qué? Porque yo tengo otras aspiraciones y yo veo cómo te has partido el alma a tu papá y mira cómo estamos, y la neta, yo quiero ser músico. Clásico, ¿no? Y entonces es como, espérame tantito, ¿cómo que músico? ¿Sí?
Y luego te sale un super músico, ¿no? O sea, te sale por ahí un super cantante y dices, chingo, mira, yo metido en primero, ¿no? Pero también se da el caso de pues, que se va de músico y pues la música la trae con dentro porque nada más. Entonces dices, ching, ¿qué hago? Me costó el alma a mí, papá. Sé que mis hijos se han partido el alma haciéndolo. ¿Por qué lo voy a tirar a la basura? ¿Por qué lo voy a acabar vendiendo, mal vendiendo, lo que sea? Tenemos que hacer algo. Entonces, es muy importante que desde el principio que nace la empresa, nazca con un concepto de darle continuidad. A lo mejor es cierto, ya no viven de ello, generar lo suficiente ingreso, tienen inversiones, diversificaron el negocio familiar, ya se dedican a los bienes raíces o se dedican a, no sé, a la coca, o lo que tú quieras, a la coca de tomar, o sea, distribuidoras de Coca-Cola. Y de la otra también, o sea, ¿para qué me preocupo, no? Pero no, finalmente lo que tú buscas es darle continuidad a aquello que tú generaste como un ejemplo, como un esfuerzo propio, personal, para darle continuidad a tu misma especie, vamos a decir, a tu misma, a tus mismos genes, no especie, sino a tus mismos genes. Obviamente, cuando viene un tipo de transición de esta categoría, ¿sí? Se puede generar situaciones traumáticas en la empresa. Oye, papá, allá afuera hay un güey que dice que viene el director general y que además lo contrataste tú y que él me va a decir qué es lo que tengo que hacer yo. A ver, viejo, explícame, ¿de qué se trata? No, mijo, es que mira, yo he visto que tú, la verdad, que no, papá, a ver, espérame. No quedamos que el mayorazgo y que sí que soy yo, y además tú te la partiste y a mí me tocó y yo no comía 3 veces al día porque tú andabas sin. Y ahora, ¿por qué viene este baboso y dice que va a ser el director general? No, es más. No, y el güey se puede arreglar, espérame tantito, hijo, con tu mamá, no, vente, vamos a platicar, lo que quieras. No, para nada. Ese tipo de traumas es muy importante de alguna manera, pues tratar de llevarlo de una manera más tranquila para que no va a dejar de existir el trauma. Por supuesto que el que se sentía sucesor se va a traumar, a traumatizar, te va a traumatizar, sí, pero hay que minimizar el impacto de ese trauma. Hay que llevarlo con nosotros para que de alguna manera tome conciencia de por qué lo estamos haciendo, que él en su momento haría lo mismo. Eso es muy importante. Obviamente, esto se puede reflejar en la empresa. Si de repente el chamaco se mete a la oficina de papá y empiezan a volar por ahí los ceniceros, ya sabes, Radio Pasillo trabaja más eficiente que lo que tú quieras. Y a los 3 segundos el de abajo, el de la entrada, bueno, ¿qué digo el de la entrada? El güey que va pasando por ahí dice, chin, se están peleando. ¿Sí? ¿Qué me va a pasar? Voy a perder mi chamba, van a cerrar. Estos malditos traumas internos en la empresa que necesariamente afectan su desarrollo, ¿no? Y todavía no ha pasado nada, ¿eh? Clásico, no, amigo, pues nomás estaba yo aquí midiéndole el agua a los camotes a ver cómo reaccionaba. Ya vi que no, se muere, tú, güey, estás despedido. Es que no, ni siquiera he entrado, mejor, si no te cariñes, vámonos. Obviamente, ¿sí? Hay que incrementar, o sea, lo que tienes que buscar es incrementar la capacidad de la empresa para que aquellos que tienen mayor talento, aquellos que verdaderamente podrían irse, ¿sí?, a manejar grandes empresas que no fueran la familiar, se sientan a gusto dentro de la empresa. Sientan que tengan un desarrollo personal importante, que se desarrollen como seres humanos, no como hijos. ¿A dónde voy? Yo no estoy aquí porque soy el hijo de mi papá. Estoy aquí porque soy el mejor que puede estar en este puesto. Y lo de hijo de mi papá, es más, hasta me estorba. Eso es importante, generar un ambiente en la empresa y una posibilidad de desarrollo tal en la empresa donde el mayor talento, un talento que pudiera generar lo que tú quieras hacer fuera, ¿sí?, se sienta a gusto de la empresa y se sienta realizada. Lo más importante es que se sienta realizada. ¿Ok? Bueno, a proporcionar nuevas expectativas para revitalizar la compañía, evidentemente, mejorar el nivel de profesionalización. Yo conozco unos cuates, no es una imprenta, los cuates se dedican a ponerle barniz a los impresos. Entonces ellos son 2 hermanos, hijos de un papá. El papá tenía una imprenta, no una imprenta, una fábrica de folders. Todos los folders que ven ustedes en la calle, los inventó este cuate hace 300 millones de años. Y él los hacía todos. Y los hijos empezaron a trabajar con el papá, a todo dar. Y un buen día, la clásica, la mamá se peleó con la nuera, la esposa de uno de los hijos. Y van para afuera, le dijeron, así tan fácil, ¿sabes qué? Tú pelas. Oye, tú pelas. ¿Por qué? Porque lo digo yo, el papá. Y el hermano dijo, pero ¿qué traen? O sea, ¿qué traen? ¿Sí? Y el hermano le dijo al hermano, espérate, manito, tú tranquilo, nos vamos juntos.
Excuso decirte la cara que puso el papá. No, para acabar roto, el papá, porque no tenía ya sucesión. Los dos chamacos se fueron. Los chamacos dijeron, no, sí podemos, y bla, 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 y fundaron otra empresa. Otra empresa que no se dedica a hacer ni folders ni cosas de cartón, mucho menos. Una empresa que se dedica a poner acabados en el papel para que se vea brillante, bonito, y cosas que han visto por ahí en la calle. Y empezaron a sumar estos cuates en serio. Realmente los veías trabajar duro, apoyarse mutuamente, y ellos, fíjate, ellos son el pater familias, hijos de un pater familias, son el pater familias de esta empresa. Y de repente, ¿sí? Se van haciendo viejos, ellos, nosotros no, ¿sí? Van perdiendo la vitalidad de ese ching que sigue, y los hijos van creciendo, los hijos de los dos chamacos. Entonces dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, para no, solamente podemos meter uno de nuestros hijos, tú tienes 2 o 3, me vale, tú tienes 2 o 3, solamente podemos meter uno cada uno a la empresa. Tú escoge al que tú quieras, ese va a entrar a la empresa, tú escoge al que tú quieras, ese va a entrar a la empresa. Y acabó. ¿Sí? Y cada uno se va a tener que desarrollar, perdón, en un área específica. A ver, tú chamaco, ¿para qué sirves? Pues que tú sirves para mercado, tú te vas a hacer cargo, no de la gerencia de ventas, no, espérame tantito. Te vas a poner a trabajar en el departamento de ventas. Y el otro le gustó la parte de las finanzas y los días, se metió a trabajar a desarrollar las finanzas. Y se las advirtieron desde un principio. Ninguno de los dos va a ser el director general. Y les quede claro desde ahorita. Así como en este momento, ni tu tío, ni yo, tu papá, entendiendo los hermanos, es director general, porque los dos son directores generales. No se toma una sola decisión si no la manejan entre los dos. No se firma un solo cheque si no lo firman entre los dos. ¿Sí? Dijeron, y así queremos que se conserve el esquema de participación de ustedes dos. Y hoy en día, los chamacos ya están tomando más las riendas de la empresa, y es una de las empresas más exitosas que hay en la industria de las artes gráficas. Y no se dedican a imprimir papel, curioso, se dedican a darle acabados al papel. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues desarrollaron un nivel de profesionalización en sus hijos. Quiero decir que los dos hijos tienen maestría hoy en día, y se las exigieron los papás. Oye, no porque ya estás trabajando, terminando la carrera, la licenciatura, ya no vas a espérame tantito. Vas a seguir estudiando, me traes una maestría para seguir en el puesto que tienes y eventualmente desarrollarte. Y poderte sentar en mi silla, que es la del otro director general, porque somos. Ese es un modelo que verdaderamente ha funcionado y que te va hablando un poquito de la profesionalización que debes de tener, ¿no? Y luego, bueno, evidentemente a raíz de todo esto, justificas la elección del sucesor. Hay otra empresa, por ejemplo, también bien interesante, se llama Sánchez, Grupo Sánchez. Los cuates hacen tintas, los han de haber visto por ahí, tintas Sánchez, silografía y cosas así. Este era un abuelo, así empezó, era un abuelo que tenía un molino de tinta, que la tinta para imprimir son pigmentos que les echan grasa y forman una pasta, y esa pasta es la que sirve para imprimir. Entonces el abuelo tenía un molinito por ahí, empezó a hacer tinta, le puso Sánchez, empezó a bla, 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 y salió tinta Sánchez. ¿Sí? Entre el hijo, ¿sí?, de este abuelo, entra el papá, voy a hablar de los hijos, entra el papá y dice, bueno, pues vamos a desarrollar. Al chamaco lo mandan de entrada a estudiar química. ¿Sí? Quiero que me regreses con una licenciatura en ingeniería química, porque este negocio es de química y quiero que me entiendas y bla, bla, bla. El chamaco va a estudiar lo que tú quieras, ¿sí?, muy capaz, muy inteligente, muy brillante, toma la administración de la empresa en lugar del abuelo y la va llevando y todo va de bellísimos. Y este papá tiene 2 hijos y por ahí hay un hermano que tiene otros 2 y lo que tú quieras. Y toman la decisión de que toda la familia se involucre en la empresa. En X, Y o Z puesto, pero todos le van a entrar a la empresa. ¿Sí? Y vamos a elegir al sucesor de una manera institucional. Contratan un gran despacho, igual para ser exactos, y le dicen, a ver, institucionalizan la empresa y determinan quién debe ser el sucesor. Y no me vayas a salir con que el mayor. De entrada te lo digo, no me vayas a salir con el mayor. Si después de un análisis concienzudo, etcétera, etcétera, me dices que es el mayor, juego el juego. Pero si me dices que no es el mayor, vale. Perfecto. Hacen el estudio, lo que tú quieras, y resulta que no es el mayor, sino el menor. O sea, había un mayor, 2 hermanas y un menor. ¿Sí? Las hermanas meten a sus maridos, obviamente, siempre los ven así un poquito de lejos, porque son, pero no son. ¿Sí? Siempre es así. Y resulta que en un momento dado viene la sucesión y se queda el más chiquito de los 3, así con la canción,
se queda con la dirección general de la empresa. Tú podrás decir, oye, el mayor ha de haber pegado de brincos. El mayor es el hombre más feliz del planeta. Él se dedica a las ventas, es un genio vendiendo, ¿sí? Su responsabilidad se limita a las ventas, obviamente participa en el consejo de administración, lo que tú quieras y mandes, pero está desarrollado ampliamente él en lo personal. Y el que era el menor, el que se sentía relegado por naturaleza, resulta también es el hombre más feliz del mundo por ser director general. Hoy en día el Grupo Sánchez es la empresa de tintas, la segunda empresa de tintas más importante del planeta. Es mexicana 100% y tiene presencia en todo el continente americano, incluyendo Estados Unidos, ¿no? O sea, te habla de empresas exitosas que lograron institucionalizarse a tiempo y que lograron generar el esquema de institucionalización a tiempo. La siguiente, ¿no? ¿Cómo viene lo de las fases de la... ¿Sí me oyen así? ¿Sí se oye allá atrás? Sí. ¿No se oye? ¿Cómo crees? Pero bueno, tienes dos ejes de la gráfica. De este lado tienes la edad del cuate que vas a suceder, llamémosle del padre de familias. Y de aquel lado tienes la edad del que va a suceder, el sucesor. Sucedido, sucesor. Y entonces tienen un esquema encontrado de edades, ¿sí? Mientras más viejos se van haciendo, tanto el sucesor como el sucedido, más se va acercando el esquema de sucesión. De tal manera que por ahí más o menos de los 60 y feria de años, el sucesor debe de estar plenamente convencido de que el sucedido tiene que estar plenamente convencido de que va a tener que dejar la dirección de la empresa, el timón de la empresa, no la dirección. Y el que va a suceder tiene que ya estarse preparando en toda su capacidad para poder tomar la estafeta en el momento justo, ¿sí? Cuando se nivelen los ejes, es el momento en el que el sucesor, ¿sí? Es porque ya está totalmente preparado mental y, digamos, institucionalmente, profesionalmente para tomar la posesión de la empresa. Pero el sucedido también ya está mentalmente preparado para dejar la empresa. Ese es un punto bien importante. ¿Sí? ¿Frase media? Entonces, más o menos cuando llegas a la edad plena, ¿sí? Un chamaco de 60 años, es cuando tienes que empezar a pensar en que tienes que dejar la empresa. Si te aferras aquí, en esta parte de aquí, la empresa se va atrás. ¿Ok? ¿Sí? Obviamente cuando tú andas en 60, pues tus hijos deben andar por aquí, más o menos, ¿no? O sea, no es necesariamente así. Entonces, ok, ya sabes que tienes que ser sucedido, ya te preparaste mentalmente. Entonces generas una preparación, ¿sí? Del que te va a suceder, que ya va siendo más maduro, que va teniendo más conciencia, que va siendo más hombre, digamos, más mujer, con más edad, ¿sí? Llega un momento en que tienes que hacer el traspaso. El traspaso puede ser más o menos traumático, puede ser total o no necesariamente total. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, en el Grupo Bimbo? Todos sabemos el hablar de Lorenzo Cerviche. ¿Sí? Lorenzo tuvo 2 hijos, 3 hijos. Daniel, que está ahorita, que no me acuerdo cómo se llama, y uno más que no aparece, anda por allá perdido en España. ¿Sí? Entonces don Lorenzo dijo, sale, órale, va. Y juego, y sí, que le entre mi hijo, ¿sí? Hizo el traspaso. ¿Sí? Más o menos por este lado, don Lorenzo. El problema es que a Lorenzo le pesó muchísimo el dejar la empresa. Lo hicieron presidente vitalicio del Consejo de Administración, emperador de la República Bimbo, zar de lo que tú quieras, dieron todos los títulos que quisieras. Pero don Lorenzo sabía que no tenía el poder ya, que el poder lo tenía el hijo. ¿Sí? No logró llegar a este punto. ¿Sí? No logró llegar a este punto, al punto de capacidad. Y cuando ya estás plenamente, donde ya por definición tus capacidades se van disminuyendo, en la generalidad de los casos, es cuando tienes que emprender